Guerra de los Mil Días y separación de Panamá de Colombia. Fueron numerosos los conflictos armados que vivió nuestro país a lo largo del siglo XIX, debido a la pugna entre conservadores y liberales por el poder. La guerra civil se inició el 18 de octubre de 1899 en el departamento de Santander. La Guerra de los Mil Días se desarrolló en dos etapas. La primera culminó con la derrota del ejército liberal en el puente de Caledonia el 26 de julio de 1900 y tuvo como figuras principales a Belisario Porras y a Emiliano Herrera por los liberales y al general Carlos Albán por el ejército conservador. La segunda etapa culminó con la firma del Tratado de Paz de Wisconsin el 21 de noviembre de 1902 y tuvo como figuras centrales a Victoriano Lorenzo, el general Manuel Patiño y el general Benjamín Herrera por los liberales y el general Carlos Albán por el ejército conservador. La batalla del puente de Caledonia. El 21 de julio el ejército conservador perdió la batalla en Corozal y se replegó a la capital. Emiliano Herrera, en lugar de apoderarse de la ciudad, decidió exigir la capitulación del ejército conservador, tiempo que aprovechó el general Albán para reorganizar sus fuerzas gubernamentales. La batalla del puente de Caledonia se inició a las 7 p.m. del 24 de julio. Se luchó toda la noche y todo el día del 25, y el 26 a las 5 a.m. los liberales se rindieron. En la mañana del 26, cuando Porras llegó al cuartel de los liberales en Perejil, encontró 200 muertos sin ser sepultados y 200 heridos sin los primeros auxilios. A pesar de que el gobierno se comprometió a garantizar la vida y la seguridad de los liberales, muchos líderes, entre ellos Porras y Emiliano Herrera, salieron de Panamá. El resto del ejército se dispersó. En la batalla del puente de Caledonia murieron más de 400 personas, en su mayoría. El Tratado de Paz de Wisconsin. De acuerdo al Tratado Mayarino-Bitla de 1846, los norteamericanos estaban comprometidos a garantizar la neutralidad y el libre tránsito en el Istmo de Panamá. En vista de este compromiso, el presidente marroquí solicitó la intervención norteamericana ante la incapacidad del ejército conservador de garantizar el libre tránsito y la seguridad en las ciudades de Panamá y Colón. A finales de septiembre de 1902 llegó el almirante Silas Casey al mando del acorazado Wisconsin. En el artículo 9 del Tratado de Paz, los liberales se comprometían a entregar las armas y navíos de guerra al gobierno. En el artículo 10 se designaba al general Benjamín Herrera para el cumplimiento del artículo 9. El 27 de noviembre en San Carlos, los seguidores de Victoriano Lorenzo rechazaron el Tratado de Paz y se negaron a entregar las armas. Victoriano Lorenzo, aunque no se pronunció verbalmente en rechazo al tratado, tampoco ejerció su liderazgo para hacer cumplir el acuerdo. Juicio y fusilamiento de Victoriano Lorenzo. El 14 de mayo se le hizo un juicio mediante un consejo de guerra, acusado de asalto en cuadrilla de malhechores. Si tomamos en cuenta que a excepción de Victoriano Lorenzo, todos los demás participantes en el consejo de guerra eran conservadores, a quienes Victoriano Lorenzo había ridiculizado en la guerra. El fin de Victoriano Lorenzo era predecible. Algunos liberales como Buenaventura, Corrioso, Carlos A. Mendoza, Eusebio Morales, entre otros, intentaron interceder ante las autoridades, pero el deseo de venganza de los conservadores era superior. Decretado en tiempo récord por un consejo de guerra presidido por el general Esteban Huertas. Bastó un día de juicio para declararlo culpable y sentenciarlo a muerte, condena que se cumplió el 15 de mayo a las 5 p.m. cuando fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Victoriano Lorenzo fue un líder natural de los pueblos originarios campesinos que participó en la guerra por los intereses de su clase y no defendiendo al Partido Liberal. Él y su ejército campesino fueron una indiscutible fuerza militar en los tiempos de guerra y se proyectaba como una fuerza política en tiempos de paz, que no iba a representar los intereses de la oligarquía liberal conservadora. Con su fusilamiento, la fuerza política murió en su cuna. Fue sin duda una de las causas para que Panamá lograra su separación de Colombia en 1903. En lo económico, con la guerra civil, la mano de obra campesina abandonó la labor agrícola para dedicarse a la lucha armada.
Adicionalmente, el ganado se convirtió en la fuente alimenticia para mantener a soldados del ejército liberal como del ejército conservador. Separación de Panamá de Colombia. El 4 de noviembre, en Cabildo Abierto, se aprueba la proclama de separación y se elige la Junta Provisional de Gobierno. El mismo día se presenta en concentración general la bandera panameña. El 6 de noviembre, los Estados Unidos reconoce el gobierno de facto de la nueva república. El 6 de noviembre, la Junta Provisional de Gobierno nombra a Bunao Varilla ministro plenipotenciario de Panamá ante los Estados Unidos. El 13 de noviembre, el gobierno estadounidense hizo el reconocimiento de jure de la nueva república cuando el presidente Roosevelt recibió a Felipe Bunao Varilla en calidad de ministro plenipotenciario de Panamá. Panamá se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Tratado Hernán-Hay. Después de 3 años de negociaciones entre Colombia y los Estados Unidos, el 27 de enero de 1903 se firmó el Tratado Hernán-Hay. El 17 de marzo de 1903, el tratado fue aprobado por el Senado norteamericano sin modificaciones. Las razones para el rechazo fueron 3. Jurídica. Colombia aspiraba a que los tribunales de justicia de la zona asignada para la obra fueran colombianos y se había pactado tribunales mixtos, lo cual se consideraba una violación a su soberanía. Económica. Colombia aspiraba a una anualidad de $600,000 y se había pactado $250,000, que era lo que le pagaba la compañía del ferrocarril a Colombia. Política. El Ejecutivo recibiría $10 millones de los Estados Unidos al momento de la ratificación del tratado, el dinero que era necesario para aliviar las pobres arcas del gobierno. Con su rechazo, el Senado castigaba económicamente al presidente marroquí. Los colombianos, imbuidos en sus eternos problemas políticos, no eran conscientes de qué tan importante era para el Istmo de Panamá la aprobación del tratado. Algo que los colombianos no tomaron en cuenta fue que el presidente de los Estados Unidos de América, Theodore Roosevelt, había decidido construir la vía interoceánica por Panamá, porque técnicamente era mejor y no iba a permitir que un país menos importante como Colombia le fuera a impedir a la nueva potencia construir el canal. Roosevelt pudo haber optado por Nicaragua, pero eso significaba un deterioro de su imagen internacional, y además, para eso tenía el Tratado Mallarino-Bichlac de 1846 que le daba la opción de construir la obra.